Esto pasó hace algunos meses. Yo estaba viviendo solo en mi apartamento, un pequeño lugar en un viejo edificio de ladrillo. La ciudad era ruidosa, pero mi barrio se sentía tranquilo. Trataba de concentrarme en mi trabajo como técnico de computadoras, intentando olvidar la ruptura que aún dolía. Mis días eran monótonos, entre el ruido de las teclas y la soledad que a veces se volvía abrumadora. Una noche, mientras revisaba unos archivos en mi ordenador, escuché un leve golpe en la puerta. Me levanté, sorprendido. No esperaba visitas. Al abrir, me encontré con un hombre alto, sucio y con una mirada perdida. Me dijo que necesitaba ayuda, algo sobre su auto que se había detenido cerca. No estaba seguro de por qué, pero sentí algo de compasión y lo dejé entrar. Me dio un escalofrío, aunque no sabía si era por el frío o su presencia. Estuvimos hablando en la sala, y aunque él parecía desorientado, no podía dejar de observar cómo sus ojos se movían inquietos. Cuando traté de preguntarle más, se desvió de la conversación. Hablaba de cosas raras y sin sentido. En un momento, me di la vuelta para buscar el teléfono y llamé a un amigo. Cuando volví, el hombre había desaparecido. Busqué en el apartamento, pero no había rastros de él. Mi corazón latía rápido y una sensación extraña me invadió. Pasé el resto de la noche sintiéndome incómodo, como si algo no estuviera bien. Los días siguientes fueron raros. Empecé a notar cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin razón, los objetos en mi escritorio se movían de su lugar. Una noche, mientras intentaba dormir, oí murmullos. Me sentí inquieto, no estaba seguro si venían de la calle o de algún rincón de mi mente. Sentí un frío recorrer mi espalda y me desperté en medio de la noche, sintiéndome observado. Me di cuenta de que estaba recibiendo llamadas sin respuesta. Contestaba, pero solo había silencio al otro lado. Me preguntaba si todo esto era producto de mi ansiedad. Tal vez el hombre que entró a mi vida por un momento nunca existió. No sabía qué pensar. La línea entre lo que era real y lo que solo imaginaba se hacía borrosa. Eso me aterraba más que cualquier cosa. A veces miraba la puerta y recordaba esa noche. El recuerdo del hombre se desdibujaba, pero no el miedo. Definitivamente sentía que algo había cambiado en mi vida. La soledad estaba acompañada por una sensación de inquietud. Una noche, mientras revisaba mi correo, escuché un golpe a la puerta. Me erguí, con el miedo en mi pecho latiendo fuerte. Me acerqué lentamente y abrí. Allí estaba él, parado. Su mirada era penetrante. Le pregunté si estaba bien y él solo sonrió. Sentí el sudor en mi frente. Entonces preguntó: ¿por qué no me dejas entrar otra vez? Me di la vuelta y cuando lo hice no había nadie allí, solo el eco de mi respiración y el silencio aterrador que lo seguía. Capítulo 2. Pasaron unos días desde aquella inquietante noche. Noche tras noche me encontraba mirando la puerta, preguntándome si volvería a aparecer. La curiosidad me consumía, pero el miedo me mantenía anclado. Comencé a hacer pequeñas observaciones en el vecindario. Cada sombra se parecía a él. Cada giro de cabeza me dejaba con un nudo en el estómago. Decidí salir un poco, intentar distraerme. Caminé sin rumbo por las calles, tratando de despejar mi mente. Pero no podía dejar de pensar en aquel extraño. En su mirada, en el aura de caos que parecía rodearlo. Regresé a casa sintiéndome aún más ansioso. Esa noche me senté en el sillón, la televisión encendida pero sin prestar atención. Solo escuchaba el zumbido familiar de la ciudad. Entonces mi teléfono vibró. Era una llamada desconocida. Con el corazón en la garganta, respondí. Solo había silencio al otro lado. Esperé, pero no hubo más que un frío eco. Colgué, sintiéndome frustrado y asustado. Decidí no dejar que eso me afectara y traté de relajarme. En ese momento, la luz parpadeó y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Algo no estaba bien. Mi mente seguía girando y decidí dar otro vistazo al correo. Justo cuando iba a abrir mi computadora, escuché el mismo golpe sutil en la puerta. Mi corazón se detuvo. Me quedé inmóvil, temiendo lo que podía encontrar al abrir. Finalmente, la curiosidad me ganó. Me acerqué y, con manos temblorosas, giré la perilla. No había nadie ahí, solo el pasillo oscuro y el eco de mis propios pensamientos. Aún así, una sombra pareció moverse al final del corredor.
Mi instinto de supervivencia se apoderó de mí y retrocedí. Aquel rincón de mi mente que siempre había reservado para la lógica y la razón empezaba a llenarse de dudas aterradoras. De repente, el recuerdo de su sonrisa me atacó, la extraña combinación de terror y tristeza que había visto en su rostro cuando me preguntó por qué no lo dejaba entrar. Pasé la noche en vela, mirando a través de la ventana, buscando cualquier señal que me indicara que tenía que enfrentar aquello que me acechaba. Esa mañana, todo se volvió aún más extraño. Un papel estaba pegado en la puerta. Lo deslicé con dedos temblorosos y me di cuenta de que era una nota. La leí 3 veces, convencido de que mis ojos me estaban engañando. No puedes escapar de mí. Nos volveremos a ver, amigo. La letra era garabateada y torcida. Un frío se extendió por mi pecho. Aquel desconocido había regresado, pero no físicamente. Decidí que tenía que actuar, tenía que desentrañar esta locura. Mi mente se aceleró con preguntas sin respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de mí? Cuando más pensamientos se amontonaban, un sonido sutil, como un susurro, emergió desde el pasillo. Cerré los ojos, tratando de aferrarme a la realidad, sin saber qué hacer. Ahí fue cuando lo vi, su figura, difusa al final del pasillo. La sombra aumentó y se tornó más nítida. Su mirada era igual de penetrante que la primera vez. Y solo entonces lo entendí. No iba a dejarme escapar tan fácilmente. Capítulo 3. El aire se volvió pesado. Mi mente gritaba que debía retroceder, que debía salir corriendo de allí, pero mis pies estaban paralizados. La sombra avanzaba lentamente, y cada paso que daba resonaba como un tambor en mi pecho. «No estás aquí, no estás aquí», repetía en mi mente, como un mantra que sabía que no funcionaría. Finalmente, logré abrir la boca. «¿Qué quieres de mí?». La pregunta salió entrecortada, casi un susurro. La figura se detuvo. Sentí que la distancia entre nosotros se extendió. Su rostro era imperceptible, como si las sombras hubieran decidido envolverlo por completo. «Quiero que me escuches», respondió con una voz suave, pero cargada de un extraño poder que detuvo mi respiración. «La noche no ha terminado». Un escalofrío me recorrió y la claridad de sus palabras me dejó confuso. «¿Qué quieres decir?». Cada palabra me costaba un esfuerzo. Quería entender, pero el miedo borraba la lógica. «Te necesito. Hay cosas que no has visto, cosas que no comprendes». Sus ojos, aunque oscuros, parecían brillar con una urgencia oscura. «Lo que llevas dentro, lo que ya sabes, te hará libre». «¿Libre de qué?», pregunté, intentando desafiar su autoridad. Poco a poco, un rayo de confrontación iluminó mi mente aterrorizada. «¿Qué llevo dentro?». Entonces observé que su sombra parecía empezar a desvanecerse, como si el aire mismo se estuviera entrelazando con ella. La preocupación me invadió. A medida que retrocedía unas pulgadas, él avanzó, cubriendo la distancia entre nosotros como si fuera inevitable. «Tu corazón está entrelazado con el mío», dijo de repente. «El caos que te abruma también está en mí. Juntos podemos desatar algo que cambiará todo, pero debes confiar en mí». La forma en que pronunció la palabra «juntos» me hizo sentir como si hubieran arrojado una piedra en un estanque tranquilo. Las ondas de su significado se extendieron, revolviendo todo en mí. No sabía si reírme o llorar. «¿Confianza? No te conozco. Eres un extraño. No sé qué quieres». Mis palabras eran airadas, llenas de una mezcla de desafío y temor. «Y yo no sé quién eres, pero eso cambiará». La sombra creció a su alrededor, casi emergiendo del suelo. Un giro en la atmósfera me dejó inquieto. Era como si la casa misma respondiera a su presencia. No tenía idea de cuánto tiempo habíamos estado hablando, pero la luz del pasillo empezó a titilar de nuevo. La tensión en el aire se hacía palpable. La memoria de la nota y el silencio telefónico volvían como un eco.
¿Qué me has hecho? Era lo único que podía articular. Solo estoy aquí para mostrarte la verdad, pero debes estar preparado para enfrentar lo que encontrarás. Hay más de lo que ves, más de lo que sientes. Sus palabras eran tentadoras y terribles al mismo tiempo. No sé. Si puedo hacerlo, murmuré, sintiendo el anhelo de escapar, de regresar a la normalidad de la vida cotidiana, donde nada de esto existía. Entonces será más fácil para ti escapar, pero te advertiré, si lo haces, nunca sabrás lo que podrías haber descubierto. Entonces, en un parpadeo, la sombra dio un paso atrás, como si el aire que lo rodeaba lo empujara. Entonces, su presencia se volvió más tenue. «¡Espera!», grité, pero él ya estaba desapareciendo, la oscuridad tragándolo lentamente. La sensación de pérdida me desgarró. Había una respuesta ahí, justo al alcance de mi mano, pero ahora estaba solo. Aún así, algo dentro de mí se encendió. La relación con aquel extraño, aunque inquietante, era una invitación a explorar el misterio que me rodeaba. Una nueva decisión se abría ante mí. Respiré hondo. No iba a escapar, y antes de que mi mente pudiera cuestionarlo, sabía que tenía que buscarlo. Con ese pensamiento resonando, salí al pasillo. No estaba seguro de lo que encontraría, pero un nuevo impulso recorría mis venas. El eco de su voz todavía vibraba en mis oídos. ¿Estás listo para lo que viene? Y así me aventuré a la oscuridad. Capítulo 4. La oscuridad del pasillo me envolvió como una manta pesada. Me dirigí hacia el fondo, donde una luz tenue se filtraba por una grieta en la puerta del sótano. Aunque sabía que debería sentir miedo, había una curiosidad inquietante que me empujaba hacia adelante. Cada paso crujía bajo mis pies, como si la casa estuviera susurrando advertencias. Mi mano temblorosa alcanzó el pomo de la puerta y, con un giro decidido, la empujé. La luz se expandió, revelando una escalera que descendía a un laberinto de sombras. El aire era denso y frío, y un escalofrío helado recorrió mi espalda, pero no había vuelta atrás. Al descender, noté que las paredes estaban cubiertas de algo que parecía ser tierra. No podía decir si era polvo, o tierra acumulada, o incluso algo más siniestro. La luz apenas iluminaba el camino, y cada sombra parecía moverse a su alrededor. Al pie de la escalera, una puerta más pequeña me llamó la atención. Estaba entreabierta, y una tenue luz parpadeante se filtraba por la apertura. Algo dentro de mí, quizás una voz de advertencia, me instaba a dar la vuelta, pero una fuerza extraña me empujó hacia la entrada. Me acerqué y asomé la cabeza. La habitación era pequeña, llena de objetos viejos y extraños, libros apilados sin orden, cajas vacías y un espejo cubierto de polvo. En el centro, una mesa de madera desgastada sostenía un dispositivo antiguo que parecía un reloj, aunque no tenía manecillas. Estaba rodeado de símbolos que no reconocía, pero que pulsaban con una energía inquietante. He dado un paso más, completamente fascinado, cuando una sombra cruzó rápidamente por la habitación. Mi corazón se detuvo. «¿Quién está ahí?», pregunté, la voz saliendo de mi boca como un susurro tembloroso. No hubo respuesta, solo el eco de mis palabras al fondo de la habitación. Volví la vista hacia la mesa. Esa mágica máquina que parecía estar esperándome de alguna manera. Dando un impulso, avancé hacia ella. Al acercarme, sentí una corriente de energía recorriendo mi brazo. «Es ahora o nunca», pensé, y extendí la mano hacia el dispositivo. Antes de que pudiera tocarlo, un ruido sordo resonó detrás de mí. Me volví rápidamente. La puerta estaba cerrándose lenta y pesadamente. Mis instintos gritaron que debía correr, pero la curiosidad me mantenía pegado al suelo. «¡Espera!», volví a gritar, pero mis palabras se perdieron en la oscuridad y en la soledad del sótano. Comencé a sentirme atrapado, como si esta casa tuviera una vida propia, queriendo mantenerme dentro. La sombra en la entrada se desvaneció, y de repente la habitación se quedó en silencio. Fue entonces cuando comprendí que necesitaba salir, pero había algo más que me mantenía allí. La certeza de que debía volver a encontrar al hombre que había hablado en el pasillo. La conexión entre nosotros, una línea invisible que se había apretado en ese momento. Tenía que descubrir lo que significaba. Entonces, el sonido de pasos resonó en la escalera. Una presencia conocida estaba regresando,
y esta vez no iban a dejarme solo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza a medida que la sombra se fue acercando, y un nuevo escalofrío recorrió mi espalda. ¿Sería él o algo peor? La tensión llenó la habitación como un líquido espeso. La puerta se abrió lentamente y una figura se perfiló en la entrada. Era hora de descubrir la verdad. Capítulo 5. La figura en el umbral era familiar. Era el hombre que había encontrado en el pasillo, aquel que me había mirado con una mezcla de preocupación y una extraña intensidad. Sin embargo, su rostro estaba más iluminado ahora, y sus ojos reflejaban una urgencia que yo no podía ignorar. «¿Qué haces aquí?», pregunté, aunque mi voz sonó más como una súplica que una acusación. La puerta se cerró tras él, lo que me hizo sentir que la elección de escapar ya había desaparecido. «Debemos hablar», dijo, acercándose a mí con pasos cautelosos, como si el mismo aire en la habitación pudiera estallar en cualquier momento. «No debiste venir aquí». Su tono tenía una gravedad que me hizo contener la respiración. «¿Por qué? ¿Qué hay de malo en este lugar?» «Este sótano no es lo que parece», agregó, mirando por encima de su hombro. «No puedes quedarte aquí, necesitas salir ahora mismo». El pánico comenzó a acumularse en mi pecho. «No puedo simplemente salir, la puerta se cerró sola. ¿Qué es este lugar?» De repente, su mirada se congeló. «Lo que has encontrado no son solo objetos antiguos. El dispositivo en la mesa es una puerta, pero no a un lugar físico. Es algo más peligroso». Me volví hacia la mesa, donde el extraño dispositivo parecía latir suavemente, resonando con una energía que me llamaba. A pesar de sus palabras, sentía que su magia me atraía irresistiblemente. «¿Pero qué hace? ¿Qué peligro puede haber?» «No puedes comprenderlo, al menos no aún», dijo el hombre apretando los dientes. «Hay cosas aquí que no deberían ser tocadas. Si la activa, no podré protegerte». «¿Protegerme de qué?». La desesperación inyectó una anarquía en mi voz. «Del mismo motivo por el cual estoy aquí. He estado intentando encontrar a alguien que pueda manejar lo que hay detrás de esa puerta, pero tú no lo sabes, no entiendes las implicaciones», se apresuró a explicar. Una palpitación recorrió la habitación y el dispositivo tembló como si respondiera a nuestras palabras. Las luces parpadeantes empezaron a hacerse más brillantes y el aire se volvió denso, cargado de electricidad. La tensión entre nosotros era palpable. «Debo hacerlo», dije finalmente, sintiendo una extraña determinación aferrarse a mí. «Debo entender, no puedo dar la vuelta atrás». El hombre dio un paso adelante, su rostro desencajado. «No tienes idea de lo que estás diciendo. No puedes jugar con fuerzas que no comprendes». Pero en ese momento, un estruendo resonó a nuestras espaldas. La habitación tembló y el espejo polvoriento quedó atrapado en un reflejo inquietante. «¡Mira!», grité, apuntando. En el espejo, una imagen distorsionada de ambos se manifestaba, casi como un eco de lo que estaba sucediendo en el mundo real, pero con matices oscuros y extraños. El hombre retrocedió y en su rostro vi no solo temor, sino una profunda resignación. «Esto no debería estar sucediendo. Necesitamos irnos ahora», insistió, pero era demasiado tarde. Ante nosotros, el dispositivo comenzó a brillar intensamente, y antes de que pudiera reaccionar, inexplicablemente, una sombra emergió del espejo. Deslizó su figura hacia la realidad, tomando forma como un ente aterrador que nos observaba con ojos que no eran humanos. «¿Qué has hecho?», lloró el hombre mientras la criatura se abalanzaba hacia nosotros. En ese instante comprendí que había cruzado una frontera que jamás debí haber sobrepasado. Y todo cambió de repente. Capítulo 6. La sombra se precipitó hacia nosotros, deformándose en un torbellino de oscuridad. En un instante que pareció eterno, la habitación se llenó de un grito ensordecedor, resonando en mis oídos como un eco de mi propia desesperación.
El hombre a mi lado retrocedió, tratando de encontrar una salida, pero ya no estaba dispuesto a dejar que el miedo dictara mis acciones. ¡Haz algo!, grité, sintiendo cómo el terror crecía en mi pecho. Pero su rostro estaba pálido, como si la vida se desvaneciera de él ante la inminente amenaza. «No podemos enfrentarlo», murmuró, temblando. «Debemos usar el dispositivo. Eso podría...» «¿Qué? ¿Activarlo?», lo interrumpí, sintiendo cómo el deseo de descubrir la verdad se intensificaba dentro de mí. La criatura se abalanzó una vez más y sin pensar di un paso hacia la mesa, hacia el dispositivo que latía como una bestia viva. «¡No!». El hombre me agarró del brazo intentando detenerme, pero el impulso era demasiado fuerte. «No sabes lo que haces. Te lo ruego, no lo actives». Miré hacia atrás mientras las sombras se retorcían. La luz parpadeante, cada vez más cerca. Había una conexión entre el dispositivo y la criatura, algo que me decía que tenía que actuar. Sin embargo, el miedo cambiaba mis pensamientos en un frenesí de dudas. «¿Qué hay detrás de esa puerta?», le pregunté, desesperada por una respuesta que pudiera iluminar la situación. «Es un portal, pero no al mundo que conoces. Es una ruptura de realidades, de dimensiones que no deberían unirnos. Si lo activas, no solo yo estaré en peligro, tú también lo estarás. Lo que hay allá afuera no es humano». Su advertencia se disipó en el aire, así que di un profundo respiro y, decidida, apoyé mis manos sobre el dispositivo. Comencé a presionar botones al azar, temiendo cada sonido mecánico que me rodeaba, pero creyendo que al tocarlo podría tener alguna respuesta. Pero en lugar de eso, el sonido del engranaje se intensificó y me devolvió una vibración que recorrió mi cuerpo. La sombra se acercaba, y de repente comprendí que este artefacto podía ofrecerme más que solo respuestas. Tal vez era la clave para sobrevivir. Con un destello de determinación grité, «¡Es ahora o nunca!», y presioné el botón central en el dispositivo. Quebróse un silencio abrumador. Todo pareció detenerse, el tiempo se suspendió y la sombra se congeló justo antes de alcanzarnos. El dispositivo comenzó a emitir un brillo cegador, lanzando hilos de luz que giraban como serpientes en torno a la criatura. Sus ojos vacíos se abrieron en una mezcla de furia y miedo. El hombre a mi lado lanzó un grito, una mezcla de advertencia y asombro. «¡No lo hagas! ¡Detente!». Pero ya no podía, no quería dar un paso atrás. La luz se intensificó hasta alcanzar su punto máximo, y en un instante todo se desvaneció. La habitación entera parecía desaparecer en un torbellino de energía, llevándome a mí y al hombre con él. La criatura estalló en un grito inaudible de terror, y la oscuridad se tragó cada rincón del sótano. Ahora estaba en un lugar nuevo, un espacio que latía con un pulso violento, como si el mismo universo estuviera a punto de estallar. Miré a mi alrededor, sintiendo un escalofrío viajar por mi espalda. «¿Dónde estamos?», pregunté, mi voz resonando en la nada. Pero la respuesta no llegó. En cambio, un rayo de luz atravesó la oscuridad, revelando una silueta familiar frente a mí. Ese era el hombre que creía conocer, pero ahora había algo inconfundiblemente diferente en su mirada. Y comprendí que las respuestas que buscaba estaban a punto de cambiar mi realidad para siempre. Capítulo 7. La luz se suavizó y comencé a distinguir mejor los rasgos del hombre frente a mí. Había algo inquietante en su expresión, una mezcla de reconocimiento y distancia que me helaba la sangre. «¿Qué te ha pasado?», murmuré, incapaz de apartar la mirada. Él sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era como si el hombre que conocía estuviera atrapado detrás de una máscara. «He estado esperando este momento», dijo, su voz resonando en el vacío. Las palabras me confundieron. ¿Esperando qué? ¿Dónde estamos? Sé que debería haber sentido miedo, pero había algo en su postura que me hacía sentir que había más en juego de lo que entendía. Estamos en el umbral de la verdad,
en una dimensión que refleja lo que es y lo que podría haber sido, explicó, gesticulando con un adema amplio. La sombra que temías es solo un aviso. Venir aquí fue inevitable, pero quiero que sepas que hay mucho más que descubrir. ¿Mucho más? ¿De qué hablas?, pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Quién eres realmente? Mientras sus palabras flotaban entre nosotros, un nudo se formaba en mi estómago, una inquietante sensación de que cada respuesta podría ser más oscura que la anterior. Soy, bueno, una versión de mí mismo, dijo, su voz ahogándose bajo el peso de la revelación. Tu activación del dispositivo nos trajo aquí, y ahora estamos en peligro. La sombra no está desaparecida, ha seguido nuestros pasos. Necesitamos movernos. ¿Movernos? ¿A dónde? Con cada instante, la sensación de que el tiempo corría en nuestra contra me incomodaba. No puedo explicarlo todo aquí, respondió, mirando a su alrededor. Todo es diferente, pero hay un refugio. Si no llegamos a él a tiempo, la sombra nos alcanzará. Sin pensarlo, tomé sus manos, buscando en sus ojos alguna señal de la persona que alguna vez conocí. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Él apretó las manos con fuerza, porque a pesar de las versiones de mí que puedes encontrar, hay una sola razón por la que sigo aquí. Estoy tratando de salvarte. Su declaración me desarmó, aunque la desconfianza todavía zumbaba en mi mente. El tiempo se desdibujaba, y el pulso a nuestro alrededor comenzaba a oscilar de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer?, pregunté, sintiéndome más decidida. Debemos encontrar el camino a través de la luz. Sígueme y no mires atrás. Y sin esperar mi respuesta, se dio la vuelta y comenzó a caminar, guiándome a través de la oscuridad. El espacio a nuestro alrededor parecía cambiar con cada paso, como si el suelo mismo estuviera intentando adaptarse a nuestras decisiones. Las sombras danzaban, una agitación inquietante en cada rincón del lugar. No sabía si seguía al hombre que creía conocer o a alguien más, pero había un impulso dentro de mí que exigía avanzar. De repente, una risa gutural emergió desde la nada, haciendo que el aire se volviera helado. «Está llegando», murmuró él, y su tono se tornó serio. «Apresúrate, no tenemos mucho tiempo». Comenzamos a correr. Las paredes se retorcían y la vorágine de luz parecía intentar encerrarnos. En un momento, miré hacia atrás y lo vi. La sombra avanzaba con una determinación terrenal, deslizándose entre las corrientes de energía. Era una manifestación de todo lo que había huido hasta ese instante. «¡Rápido!», grité, sintiendo que la desesperación me empujaba. «No dejes que nos atrape». Cuando finalmente vislumbré un destello de luz en el horizonte, comprendí que la salida no garantizaba la llegada a un lugar seguro. Pero ya no podía dar marcha atrás. Avancé hacia la luz, sin saber el destino que me aguardaba, mientras la sombra se acercaba cada vez más a nuestras espaldas. Capítulo 8. Corría hacia la luz con el corazón latiendo a 1000 por hora. La figura del hombre que una vez conocí se desdibujaba frente a mí, pero no podía permitirme dudar. «¿Qué hay del refugio?», pregunté mientras avanzábamos, mi voz entrecortada por el miedo y la adrenalina. «Está cerca», contestó. «Confía en mí. Mantente en mi estela». Había una urgencia en sus palabras que sería imposible ignorar. La sombra continuaba su avance, como si supiera que estábamos en la cuerda floja entre la vida y la nada. Las luces destellaban a nuestro alrededor, y me parecía que el suelo pulsaba como una criatura viva, respondiendo a nuestra prisa. Cada paso se sentía como un desafío, como si la realidad intentara mantenerme atada a lo que conocía. A pesar de estar paralizada por la incertidumbre, no podía detenerme. Entonces, de repente, la luz pareció expandirse, revelando una abertura brillante. «¡Ahí!», exclamó el hombre, su voz llena de un fervor renovado. «La entrada al refugio». Sin dudarlo, corrí hacia la luz, pero un grito apagado de alerta de él me detuvo. «¡No te adelantes!». Un compás de terror me recorrió. No sabía por qué se preocupaba, pero la sombra ya había comenzado a entrar en la luz. Su forma se distorsionaba, como si estuviera tentando hacer algo que no era.
No te detengas, me urgió, debemos entrar juntos. Tomé una respiración profunda y con un movimiento decidido extendí la mano hacia su dirección. Él la tomó firmemente y juntos saltamos a la luz. La transición fue abrupta, la luminosidad nos envolvió, y por un momento sentí que flotaba entre el tiempo y el espacio. Pero pronto, como un resorte, el mundo nos devolvió, cayendo en un lugar que era diferente. Caímos sobre un suelo sólido, pero el aire era denso, pesado con la energía de algo antiguo. Me levanté rápidamente y miré a mi alrededor. Estábamos en un túnel cubierto de símbolos brillantes que parecían moverse. No había ventanas, pero la luz fluía de las paredes como agua. ¿Dónde estamos?, murmuré. En el refugio. Este lugar es un cruce de realidades, explicó, recuperando el aliento. Podemos escondernos aquí hasta que la sombra se debilite. Justo cuando sentí un rayo de esperanza, un profundo eco resonó a través del túnel. La sombra, ahora visiblemente contorsionada, se manifestaba en el final del pasillo. «No puede entrar aquí», dijo él, tratando de parecer tranquilo, pero los temores no se esconden tan fácilmente. El eco se intensificaba y una risita burlona retumbó. Era como si la propia oscuridad estuviera burlándose de nosotros. ¿Creían que podían escapar?, resonó. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cada palabra era como un bálsamo que encendía el fuego del terror en mí. La sombra está más allá de lo que crees. El hombre, su voz temblando. No es solo un ser, es una colección de nuestros miedos y secretos. Para vencerla, debemos enfrentarnos a lo que realmente somos. ¿Cómo haremos eso?, pregunté, sintiendo que los muros del refugio se cerraban a nuestro alrededor. Debemos unir nuestros recuerdos, nuestras verdades. Es la única forma de debilitarla. Mientras la sombra continuaba riendo, sabía que el camino hacia la victoria sería doloroso. ¿Estás listo?, me preguntó. Pero en medio de la oscuridad, la esperanza empezaba a flaquear. «Listo o no, no tenemos otra opción», respondí, dispuesta a enfrentar lo que fuese necesario para superar la sombra. Con un suspiro profundo, me preparé. Cuando la luz comenzó a tejerse nuevamente, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 9. La luz que se tejía era diferente esta vez. En lugar de una calma reconfortante, había una energía electrizante que me llenaba de miedo. La risita burlona de la sombra retumbaba en mi mente, y en mi pecho el terror comenzaba a convertirse en pánico. «Espera», dije, alzando la mano. «¿Cómo unimos nuestros recuerdos? ¿Qué significa eso?» Él dio un paso hacia mí, su mirada intensa. «Debemos compartir nuestras verdades, los momentos que más tememos. La sombra se alimenta de eso. Cuanto más lo neguemos, más fuerte será». Mi mente se llenó de imágenes, momentos de vulnerabilidad, recuerdos enterrados que había preferido olvidar. «No sé si puedo hacerlo», murmuré, sintiendo que las paredes empezaban a cerrarse de nuevo, esta vez en un abrazo asfixiante. «Si no lo hacemos, ella nos atrapará», insistió. Sus ojos estaban llenos de preocupación. «Recuerda, estamos juntos. No hay nada aquí que no hayamos enfrentado antes». Pero saber que estábamos juntos no llenaba el vacío que latía en mi estómago. ¿Y si no puedo enfrentar mis secretos? ¿Y si son demasiado oscuros? El eco de la sombra se intensificó, como si se estuviera riendo de mi duda. «Eres más fuerte de lo que piensas», me dijo, «pero si permanecemos aquí parados, ella vendrá por nosotros». «Está bien», dije decidida, aunque mi voz temblaba. «Comencemos». Él cerró los ojos y respiró hondo. «El primer recuerdo que me viene a la mente es, cuando era niño, tenía miedo de la oscuridad. Una vez me perdí en un parque y mis padres no me encontraban. El terror de no saber si volvería a casa. Mientras hablaba, vi una sombra moverse detrás de él, como si la propia oscuridad estuviera interesada en cada palabra. Su historia me resonó, pero al mismo tiempo sentí cómo mi propia sombra emergía, lista para ser confrontada. Yo también tengo un recuerdo», dije.
Cuando era joven, perdí a un amigo en un accidente. Me culparon porque no hice lo suficiente para ayudarlo. La voz se me quebró. Nunca pude perdonarme. El túnel vibró intensamente y los símbolos brillantes comenzaron a retumbar como una sinfonía caótica. La risita de la sombra se volvió un grito y parecía intentar romper nuestra conexión. «Sigue», me animó, «no dejes que ella te detenga». Con cada palabra, la temperatura del túnel cambió y el aire se llenó de fragmentos de nuestras almas. Las luces comenzaron a parpadear y las sombras que nos rodeaban formaban figuras grotescas, como reflejos distorsionados de nuestros miedos. «Necesito más», dijo él, y comprendí que su recuerdo no era suficiente. «¿Qué más? Cuéntame a alguien a quien has perdido, cuéntame lo que enterraste dentro». Y mientras la oscuridad seguía avanzando, compartí más. Hablé sobre mis sueños destrozados, sobre las veces que me sentí traicionada. Cada confesión era un clavo que se hundía en la sombra, pero, a la vez, me dejaba expuesta. El túnel comenzó a retumbar, como si respondiera a nuestras verdades. Las paredes brillantes palpitaban y los símbolos se unieron en una danza frenética. La sombra estaba arremolineándose, intentando arrebatar nuestras historias. Susurros de angustia llenaron el aire. «Esto no es suficiente», grité mientras la presión aumentaba. La sombra parecía alimentarse de nuestra incertidumbre, creciéndose con cada grieta en nuestra fortaleza. «Tu turno», lo insté, desesperada. «Lo sé», replicó él, su voz firme. «Te contaré sobre un secreto que he guardado durante años, algo que podría destrozarme si se supiera, pero si vamos a tener alguna oportunidad, debemos hacerlo juntos». A medida que comenzaba, un rayo deslumbrante de luz recorrió el túnel. La sombra aulló, pero no era suficiente para frenar la energía que comenzaba a fluir entre nosotros. La verdad se convirtió en nuestra espada, y en medio de esa luz chispeante supe que la batalla final estaba a punto de comenzar. Capítulo final. El túnel comenzó a vibrar intensamente, como si el propio espacio estuviera al borde de estallar. La sombra se retorcía, frustrada por la luz que emanaba de nuestras verdades. «Más», gritó el hombre, su voz resonando en la atmósfera electrificada. «No hay tiempo. Recuerdos, secretos, lo que te ha hecho quien eres, todo cuenta», continué, sintiendo cómo el impulso de liberarnos de la oscuridad se incrementaba con cada palabra. A pesar del miedo que mantenía atrapada mi mente, un poder desconocido fluía a través de mí. La oscuridad podía sentirlo, y eso la hacía aún más peligrosa. «Soltaré algo que he ocultado durante años», dijo él. «Cuando era niño, soñaba con ser alguien que no podía ser. Me sentía atrapado en una caja, temiendo no ser lo suficientemente bueno». Las paredes del túnel pulsaron en respuesta. La sombra gruñó, acercándose amenazadoramente. «Dilo todo», le insté. También, su respiración se hizo errática. «Una vez hice algo terrible. Causé dolor a alguien que amaba porque no sabía manejar lo que llevaba dentro. Nunca se lo he perdonado». Un rayo luminoso estalló entre nosotros. La presión en el aire se disparó, el túnel tembló. Era el momento final para unir nuestras verdades y liberar esa luz que había estado reprimida. «Yo también tengo miedo», grité, sintiendo los latidos de mi corazón resonar como un tambor. «Temo que mis decisiones me han llevado a este lugar oscuro. He fallado en más formas de las que puedo contar, y eso me hace dudar de mí misma». Las palabras fluyeron como un río y a su vez se transformaron en un escudo. La sombra chilló, desgarrando el silencio. «¡Sigue!». La voz del hombre ahora era un susurro lleno de fuego. «Una vez me perdí en mi tristeza. Perder a mi mejor amiga fue devastador. Fue culpa mía. No pude salvarla. No sabía cómo enfrentar mi dolor y lo escondí. Pero aquí estoy, enfrentando lo peor».
Mientras hablaba, la sombra se agachó, como si la luz que estaba brotando la golpeara. Con cada confesión, la sombra titubeaba, sus contornos comenzando a desvanecerse. Su risa se transformó en un grito de rabia, ahora incapaz de aferrarse a nuestra lucha compartida. Estoy lista para encarar lo que sea. Inhalé, y de repente nuestros recuerdos se entrelazaron, formando una cadena adyacente de luz vibrante. La magia de nuestras verdades iluminaba el túnel, mientras la sombra aullaba, al borde de la colisión. El sudor caía por mi frente, y con un último esfuerzo extendí una mano hacia la figura oscura, la que había generado tanto horror. La conexión entre nuestras historias estalló, manifestándose como un torrente de luz pura. ¡Juntos!, grité, intentando infundir energía en la práctica de la verdad. La luz se expandió, una explosión de colores que envolvió a la sombra. Este era el verdadero poder que siempre había buscado, la libertad de confrontar mis propios temores. La sombra titubeó bajo el ataque, retorciéndose mientras su estructura se desvanecía. Sus gritos llenaron el túnel, mientras se desmoronaba en un torbellino de oscuridad. «No, no, no», era todo lo que podía murmurar. Y luego, un silencio profundo se asentó. La explosión de luz se desvaneció, dejando el túnel en calma. El hombre a mi lado parecía más ligero. «Lo hicimos», dijo, su voz temblaba de agotamiento. «¿Pero qué hay de la sombra?», pregunté, mirando hacia donde había estado. La oscuridad latente persistía, pero la paz comenzaba a llenar el espacio. «No sé si está completamente destruida o si hay partes de ella que aún existen», respondió mirándome. «Pero hemos enfrentado lo que no queríamos ver». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Y qué pasa ahora?», pregunté, sintiendo que el terror podría volver en cualquier momento. «No lo sé». Los ojos del hombre brillaban con una ambigüedad que dejó un vacío en mi estómago. «Tal vez deberíamos decidir a dónde ir desde aquí. Pero lo hemos hecho, hemos sobrevivido». Sin embargo, aún había una pregunta insidiosa. ¿Qué otros secretos perduran más allá de esta confrontación? Mientras la luz comenzaba a desvanecerse lentamente, sabía que tendríamos que explorar nuevos caminos, aunque el futuro permaneciera en las sombras. Una realidad sin suposiciones, donde las preguntas continuaban, y preguntándome si alguna vez estaríamos a salvo.